Bien, pues en las noticias se entrevista de nuestro Canal 8, la señal 23, las redes que nos acompañan, vamos a promover, vienen a promover un documental que es muy valioso porque representa parte importantísima de la historia de Chile del siglo XX. Está a nuestro lado Mario González de la Fundación Clotario Blesa, a quien saludamos. ¿Qué tal, Mario? Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por recibirnos. Y también está a su lado el presidente comunal del Partido Socialista, el abogado Mario Varela. ¿Cómo está, Mario? Bienvenido. Muy bien, gracias por la recepción. ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Partamos a ver de lo generado particular. Primero es un documental que está a punto de ser presentado acá en Concepción en función de un personaje de la historia sindical de Chile. ¿Nos podría contextualizar, Mario? Bueno, primero saludar a los televidentes del canal TV8. Bueno, nosotros con Mario Varela representamos lo que le hemos llamado el comité organizador del estreno del documental de don Clotario Blesa, RIFO, el líder histórico de los trabajadores en Chile, fundador, digamos, de la ANEF y también fundador de la Central Única de Trabajadores, CUT. Y justamente en algún momento determinado nos juntamos, empezamos a conversar de lo importante en este tiempo, digamos, que queda sin elecciones. ¿Cómo es posible, digamos, que podamos juntamente destacar figuras históricas del sindicalismo chileno? ¿Ya? Claro. Que están asociados justamente a lo que nosotros defendemos, la justicia social y la equidad y otras cosas. Y obviamente quisimos hacer esta apuesta, digamos, por traer a Concepción, ¿ya?, el estreno, ¿ya?, en Concepción del documental de Clotario Blesa. Mario, ¿quién fue Clotario Blesa para las nuevas generaciones? ¿Cómo se les puede ilustrar desde esa plataforma, como decía, histórica y aplicarla en la actual realidad? Yo creo que podríamos tratar de resumirlo como un gran líder con un criterio amplio. Trabajó con fuerzas sociales, especialmente sindicales, como decía Mario, aquí vemos puros Mario. Fue, digamos, fundador de la ANEF, de la CUT, pero también participó en los orígenes del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Se separó prontamente después porque no era partidario de la vía armada, sino que de un gran acuerdo sindical. Así que Clotario Blesa, yo diría que marca la historia de Chile, importantísimo momento del sindicalismo chileno, pero también de la amplitud de mirada, no solamente de una perspectiva, sino que tratando de englobar a la comunidad en general. Mario, ¿cuál era la propuesta de Clotario Blesa desde sus tiempos y que hoy día podemos revisar a través de la historia, entre otras cosas? Bueno, si uno ve la historia, digamos, del compromiso clotario, tiene que ver justamente que cómo los trabajadores pueden tener más derechos, ¿ya?, respecto, digamos, a la remuneración, el derecho a huelga, el derecho, digamos, a un montón de elementos que hoy en día casi están extinguidos, ¿ya? Hoy en día, si vemos el Código Laboral actual, digamos, son muy pocos elementos favorables al trabajador. Entonces, Clotario fue un luchador incansable respecto a cómo conseguir más derechos laborales para los trabajadores. Y él pasó por varios gobiernos de presidente con los cuales tenía que enfrentarse justamente por defender el tema de los trabajadores. Y él fue muy estratégico en los tiempos de los años 20, 25, 30. Se perseguía, digamos, cuando había una huelga, ¿ya? Aquí en Chile hay matanza histórica de trabajadores por huelga, claro, ¿ya? Entonces Clotario, con su inteligencia y su capacidad estratégica, lo primero que hace es crear un club deportivo al interior, digamos, donde él trabajaba, que era la Tesorería de la República. Y de ahí deriva justamente después la ANEF, ¿ya? Y obviamente después de eso se juntan con otros sindicalistas, digamos, y va configurando la posibilidad de formar una central única de trabajadores. Porque la CUT actual es CUT, pero se llama Central Unitaria de Trabajadores. Lo que formó Clotario es la única de trabajadores, ¿ya? Y darle esa línea, digamos, de trabajador, porque Clotario Blesa nunca fue partidista, nunca perteneció a un partido político, ¿ya? Bueno, y la gente cuando vaya a ver el documental, ahí lo dice el documental, ¿ya? Cuando dice la izquierda me dice que soy del Opus Dei, ¿ya? La derecha me dice que soy comunista, pero yo soy del Partido de los Trabajadores. Entonces es interesante este personaje, porque también es un personaje de iglesia, un tipo muy devoto de Jesús y de la Virgen, muy católico, ¿ya? Y además que estuvo acá en Concepción en el seminario estudiando para ser sacerdote, ¿ya? Entonces es un personaje muy, muy carismático
de una tremenda espiritualidad. Entonces, eso fue Clotario Blest, nunca fue partidista de un partido político y siempre estuvo enfocado en la defensa de todos los trabajadores, más allá del pensamiento de ellos. Mario, ¿cómo interpreta usted este modelo que impuso en su momento Clotario Blest? Yo diría que es un modelo de amplios acuerdos, de amplios acuerdos que la comunidad en general, pese a las diferencias que puedan tener, tienen objetivos comunes y la paz social se construye sobre la unidad del mundo, especialmente del trabajo. Del mundo del trabajo surgen todos los demás derechos estudiantiles, sindicales. Y Clotario Blest logró armonizar a diferentes posturas, pero trajo un objetivo común. Como decía Mario González, era un hombre de iglesia. Sus últimos momentos los vivió en la Recoleta Dominica, o franciscana, y está sepultado ahí, tengo entendido también. Así que tenía una visión no religiosa de la sociedad, sino que una religión humanista. Ahí te dice el tráiler, ¿no? Sí, ese como el adelanto. Claro. No sé si, para no perder el hilo conductor, le podía pedir a nuestro director si podemos revisarlo en un par de minutos, ¿dura? Sí. Si podemos revisarlo en propiedad para poder ir conociendo y también para que se enganche más gente y puedan acompañarlos también el día miércoles. ¿Qué le parece si revisamos el tráiler completamente para poder ir conociendo estas imágenes y este documental registrado del cual estamos viendo algunas? Veamos. Sí, que sois vos, conche tu madre, viejo culiao. Vos andáis hinchando las pelotas, vos andáis apoyando a los trabajadores, culiao. ¿Sabía que vino, no? No tengo idea. No sabe que vine, conche tu madre. Vine a matarte, pues, culiao. ¡Cállate! El documental Clotario, que será estrenado el próximo miércoles en la Universidad de Concepción en la Facultad de Derecho desde las 16:30 horas. Mario, ¿qué valor le puede otorgar el Chile de hoy a lo que hizo Clotario Blest intensamente el siglo XX para, no sé si su aplicación o no, pero de todas maneras como referente? Sí, o sea, podríamos extractar especialmente de lo que se promocionó ahí, una amplitud de criterio. Trabajar en la unidad. Nombró a la central única, que ahora es Unitaria de Trabajadores, pero Clotario Blest tenía una visión humanista, amplia, sin sesgos políticos,
porque él no fue un político, participó en la fundación del MIR, pero se separó rápidamente porque tenía discrepancias. Él no fue político, pero fue perseguido. Fue perseguido, bastante perseguido, incomprendido diría yo, pero con muchos perseguidos políticos. Pero Clotario es un testimonio de consecuencia. Vivió de acuerdo a sus principios. Fue un hombre que vivió 90 años, un poco más. 89. Y con su overol azul, era muy de símbolo, y un cordón franciscano a la cintura. Era un hombre religioso también, pero con una amplitud de criterio muy, muy, muy amplia. Además que siguiendo el modelo de vida de él, la austeridad parece que era uno de los ejes de su existencia, ¿no, Mario? Por ejemplo, con nosotros va a estar ese mismo día el secretario, el que fue secretario por 20 años de Clotario, Óscar Ortiz, ¿ya? Que él fue el que lo acompañó en el periodo de los años 70 más o menos y él cuenta justamente eso, la austeridad de Clotario, ¿ya? Dice que cuando él, porque la gente que recuerda a Clotario hasta que fue dirigente de la CUT, pero después del gobierno Allende ya no era mayormente un tipo muy influyente en los temas, digamos, de la CUT, porque fue sacado de la CUT, pero sí después del golpe él creó comités, digamos, de derechos humanos, ¿ya? Entonces fue muy comprometido también con los perseguidos de la dictadura militar. Y Óscar dice que cuando él tenía que viajar hacia afuera, ¿ya? Hacia los países europeos, digamos, para ver el tema de cómo ellos podían colaborar en la defensa de los derechos humanos, dice que le mandaba el pasaje y nada más. porque él promovía justamente esa cosa de la austeridad, esa cosa franciscana Entonces es interesante, un tipo de una profunda espiritualidad muy, muy coherente, muy consecuente y dialogante y incomprendido, porque Clotario Bert nunca se declaró de izquierda, ¿ya? Y si tú le preguntas, se pone en el mismo documental, aparecen gente empresaria entrevistada que habla muy bien de Clotario, ¿ya? Como dirigente, siempre defendiendo a los trabajadores y nunca sus intereses personales de por medio. Con respeto. Y con respeto. Entonces un tipo muy, como dice Mario, también fundador del MIR y obviamente muy amigo del Che Guevara también, ¿ya? ¿Ustedes creen, Mario, que Clotario Blest es recordado hasta el día de hoy como se debería, o recibió el pago de Chile, o está en el lugar que le corresponde nada más? Bueno, queremos con la proyección del documental contribuir a la memoria de él, a la trascendencia y la influencia que tuvo en el movimiento sindical y en una visión de la sociedad humanista. Yo creo que como muchos grandes líderes, recordemos Gandhi, por ejemplo, Mandela, grandes líderes que lograron hacer cambios tremendos en sus respectivos países, pero que fueron perseguidos, fueron torturados incluso, y como Mandela, que estuvo preso 30 años. 30 años, sí. Y logró con la unidad deportiva cambiar todo el destino de un país que estaba enfrentado irreconciliablemente. Clotario tenía, bueno, el significado de Clotario es de un trabajo unitario. El Clotario, Mario, dentro de los datos biográficos, él fue capitalino, nació en Santiago. ¿Cuál es su historia? Algunos datos bueno, primero Clotario es, bueno, ahí también es hijo de un militar y está emparentado con la familia Blesgana. Ah, ya, del autor de Martín Ríos. Por supuesto, una familia burguesa, digamos, de origen irlandesa. Y bueno, después el papá se suicida en algún momento determinado y queda solamente con su madre. Y en algún momento determinado tiene que recibir ayuda de la familia, ¿ya? Pero un tipo también se puede decir que también eso mismo le decidió que fuera protegido durante la dictadura, ¿ya? Porque si tú ves el inicio del documental, lo primero que hacen los militares es allanar su casa, ¿ya? Y buscando armamento y otras cosas, ¿ya? ¿Y cómo se educó él? ¿Fue un autodidacta? ¿Y qué datos hay sobre la vida de Clotario en este sentido, Mario? Que usted sepa o que podamos compartir. Yo estaba buscando, digamos, en esto de la tecnología, que el nombre Clotario tiene un origen germánico, derivado del franco, que no lo voy a repetir porque está escrito en otro, alto alemán antiguo Lotari. Se compone de las raíces, bueno, significa o se interpreta como guerrero famoso aquel que tiene fama en el ejército. Pero él fue un pacifista, claro, teniendo un origen pariente, incluso naciendo en una sociedad muy militarizada en ese tiempo. Fue un hombre de consenso. Buscó la armonía, buscó la paz, lograba aglutinar personajes de corrientes
políticas incluso muy antagónicos. Hoy día el escenario de este Chile 2026 es muy diferente a la época de Clotario Blest, pero él echó raíces en torno a esto. Hoy día, ¿cómo se puede interpretar el legado de Clotario Blest, diría Mario? Mira, nosotros acá, bueno, sería bueno mencionar, nosotros cuando empezamos a buscar asociados, ¿ya? O socios para esta empresa, porque igual recordar a Clotario, hoy día hay gente joven que no lo conoce, ¿ya? Porque el hecho de no pertenecer a un partido también le perjudica que no releven su figura. Entonces, ¿quién se hace cargo de Clotario? Muy poca gente, ¿ya? A veces uno habla con los sindicalistas, muy pocos lo conocen, otros sí lo conocen. Entonces nosotros empezamos a invitar a parte del comité de dirigentes sindicales, y lo más interesante es que hicimos una alianza con la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción, con los alumnos, Sí, con la escuela sindical y un departamento de cultura que tenía. Entonces fue interesante eso, porque ellos, cuando le hablamos de Clotario y le empezamos a conversar de Clotario, quedamos fascinados, po. Y ellos dijeron, nosotros nos conseguimos el auditorio, ¿ya? Entonces vemos ahí en que los jóvenes, cuando conocen a este personaje, lo sienten y lo hacen parte de ellos, ¿ya? Entonces eso es interesante, que yo creo que Clotario tiene mucho que entregar a la juventud, su legado, ¿ya? Porque los jóvenes no los conocen. Entonces justamente este documental, que se va a estrenar en Concepción abierto a público, y la entrada aquí es gratis, ¿ya? Esperamos que se llenen las 220 butacas el 29 de abril, y que los jóvenes asistan en masa, y justamente la gente vinculada a la universidad va a promover los estudiantes justamente que vayan a verlo. Entonces yo creo que el legado de Clotario, la idea es promoverlo, y obviamente a través de los jóvenes, que conozcan a este personaje, ¿ya? Este personaje casi mítico, ¿ya? Claro. Que sí, siempre entregó su vida en realidad. Sí. Por ejemplo, lo que dice Mario Varela, Clotario murió abandonado, eso le entregó, murió abandonado, ¿ya? En un hospital de la orden franciscana, ¿ya? Murió pobre, ¿ya? Entonces, claro que es el pago de Chile, ¿ya? Y acá tenemos, o sea, aquí en Chile, también Clotario es como el Gandhi chileno, ¿ya? Y un tipo que durante 40 años fue protagonista de la historia de Chile. Mario, entonces hay que recuperar la memoria de Clotario Blest, dice. Relevar lo que fue Clotario como ser humano y cuál es su mensaje. Yo creo que el objetivo fundamental de esta organización, de la exhibición del documental, que ha sido exhibido en muchos países del mundo, es un documental con bastante prestigio internacional, es que Clotario es el símbolo de un mundo más pacífico, más armónico. Es como los grandes líderes que ha tenido la humanidad, que son todos ejemplos de armonía universal, por poner una frase en resumen. Si ustedes, si ustedes aplicaran el legado de Clotario Blest, ¿qué dirían del Chile de hoy, de este Chile 2026, del escenario que estamos enfrentando desde la óptica de Clotario? Claro, yo creo que sería muy crítico Clotario, ¿eh? Sobre todo de los políticos que buscan su propio beneficio, de los dirigentes sindicales que a veces no defienden a los trabajadores. Yo creo que la pasaría mal de tiempo, ya sería muy crítico. Pero son los tiempos que tenemos que vivir, pues. Bueno, también quiero decir que la exhibición del documental de Clotario también se enmarca dentro de las actividades del 1 de mayo, ¿ya? El documental de Clotario es parte de la celebración del 1 de mayo, ¿ya? Es parte también del acto que va a realizar la CUT, es parte de lo que quisimos compartir esto con los compañeros sindicalistas, que Clotario fuera parte de este aniversario. Ellos lo aceptaron, y también ellos están convocando en su red y en su sindicato. Mario, ¿y qué diría Clotario Blest de este Chile de hoy? Yo diría que no estaría muy conforme, porque es un país muy convulsionado, con mucha desigualdad. Lo que más le importaba a él era la dignidad del trabajo. Por algo fundó organismos que son de trabajadores, pero le importaba la dignidad del ser humano. Y una sociedad mercantil como la que vivimos nosotros, que se preocupa más del tener que del ser, obviamente los valores fundamentales humanistas están como postergados. El legado de Clotario Blest es volver la mirada hacia lo principal del ser humano, que es la dignidad humana y la armonía dentro de la sociedad. Mario, ahí está su cámara, la número 1, para que invite a la gente de nuevo este miércoles de la próxima semana para estar presente y conocer más en profundidad a Clotario Blest. Bueno, a través de las cámaras de TV8
Queremos, como comité organizador del estreno de Clotario en Concepción, queremos dejarlo gratamente invitados. Yo creo que las personas que asistan ese día van a salir muy conmovidas por este documental que se estrena por primera vez en Concepción, ¿ya? Esta actividad es gratuita y se realizará, digamos, en la Escuela de Derecho, en el auditorio, el día miércoles 29 a las 16:30 horas. Y están todos y todas invitados, digamos, a participar para que conozcan a este tremendo personaje que se llama Clotario Blest Rifo, el líder por excelencia de los trabajadores y trabajadoras chilenas. Mario, ahí está su cámara también para que invite a la gente y les acompañe en esta jornada importante del miércoles 29 de abril. Por supuesto, contaremos con la presencia del director, Boris Varela, que va a estar obviamente comunicando el principal mensaje. Él fue el que elaboró el libreto, filmó este documental que se ha proyectado en varios países del mundo. Acá en Chile, digamos, yo diría que en Concepción, en mi conocimiento, es primera vez, pero en otros lugares también se ha proyectado. Ha sido muy gentil Mario Muchas Varela, gracias. Mario González, para este documental, para asistir, compartir y conocer y repasar la historia de Clotario Blest en Chile y como personaje hacia el mundo. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Mario. Seguimos Gracias a contacto. TV8. Las noticias, las entrevistas en nuestro canal 8, señal 23. Volvemos en un instante.